Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es, bueno, el pan de cada día para cualquier estudiante de ingeniería en su primer semestre. Las funciones. Totalmente. Y específicamente, vamos a desentrañar dos familias que, aunque son como primas cercanas, se comportan de maneras, híjole, radicalmente opuestas. Hablamos de las funciones polinomiales y las racionales. ¿Así es? Y la verdad es que para empezar, solo hace falta ver sus gráficas. Por un lado tienes una curva suave, continua, muy predecible. ¿Como la trayectoria de una pelota al ser lanzada? Sí. Justo. Y por otro, una curva que de repente se rompe, que parece que se escapa hacia el infinito y que tiene como barreras invisibles que no se atreve a cruzar. Y esa imagen lo es todo, de verdad. Es la diferencia entre un camino recién pavimentado y un cañón con un puente colgante. Me gusta esa analogía. Nuestra misión hoy es entender qué hay en el ADN, en la estructura de estas funciones, que provoca comportamientos tan distintos. No solo vamos a ver la fórmula, sino que vamos a conectar esos detalles del álgebra con lo que vemos en la gráfica. Y, lo más importante, porque un ingeniero necesita dominar esta diferencia para modelar el mundo real. Exacto. Se trata de pasar del qué es al ¿y esto para qué me sirve? El objetivo es construir una base sólida para entender conceptos que vienen después, como los límites y las derivadas, que son el corazón del cálculo. Así que, empecemos por el principio. Venga. Toda esta discusión, digamos, ocurre dentro de un universo más grande, el de las funciones algebraicas. La definición suena muy técnica, ¿no? Un poco, sí. Piénsalo como si fueran Legos. Con esas 6 piezas puedes construir una variedad enorme de estructuras. Y las funciones polinomiales y las racionales viven dentro de este gran mundo de Legos algebraicos. Ok. Pero es igual de importante saber qué queda fuera. Porque existe otro universo, el de las funciones trascendentes, como el seno de x, los logaritmos o la famosa e a la x. ¿Y por qué se llaman trascendentes? O sea, ¿qué las hace tan especiales? Porque literalmente trascienden el álgebra. No hay manera de construirlas usando solo esa caja de herramientas finita, de suma, resta, multiplicación. Ah, ok. Necesitan conceptos más abstractos, como una suma infinita de términos para ser definidas. Son herramientas superpoderosas, pero operan bajo reglas distintas. Hoy nos quedamos en el mundo que podemos construir pieza por pieza. Entendido. Entonces, dentro de este universo algebraico, nuestro primer destino son las funciones, digamos, más bien portadas, las polinomiales. Las bien portadas, sí. Su estructura es como la anatomía de un ser vivo. Si tomamos un ejemplo, no sé, como f de x igual a menos 3x a la quinta más 2x al cuadrado menos 7, las fuentes nos señalan 3 partes clave. Exacto. Y son las 3 pistas que nos dirán casi todo sobre su comportamiento. Primero, el grado, que es el exponente más alto que encuentres. En este caso, el 5. Justo. Ese número nos dice la complejidad máxima de la curva. Segundo, el coeficiente principal, que es el número que acompaña ese término de mayor grado. El menos 3. El menos 3, que nos dirá hacia dónde apuntará la gráfica en los extremos. Y tercero, el término constante, que es el número que está solo, sin x. El menos 7, que es donde la gráfica cruza el eje vertical. Ándale. Pero hay una regla de oro aquí, ¿cierto? Algo que define a un polinomio y lo separa de otros. La regla de oro, y esto es crucial, es que los exponentes de la variable x deben ser siempre enteros no negativos. O sea, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, O sea, nada de exponentes fraccionarios como x a la 1/2. que es la raíz cuadrada de x, Claro. Y nada de exponentes negativos, como x a la menos 1. que es lo mismo que 1 sobre x. A ver si entendí. Esa regla de oro es como un escudo protector, ¿no? Al no permitir exponentes negativos, nos prohíbe dividir por x. Ajá. Y al no permitir exponentes fraccionarios, nos evita las raíces de la variable. Es por eso que su comportamiento es tan suave. Precisamente. Esa regla es la que garantiza que la gráfica sea una curva continua y sin picos extraños. Es la razón por la que podemos dibujarla de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. Es un comportamiento predecible. Y en ingeniería, la predictibilidad es oro.
Totalmente. Si quieres modelar la deflexión de una viga o la trayectoria de un satélite, necesitas esa suavidad. Entiendo. El grado es como un indicador de complejidad. Pero, ¿cómo se traduce eso visualmente? Si pienso en una gráfica, ¿qué diferencia hace que el grado sea 0, 1, 2 o 3? Es una progresión de complejidad muy intuitiva. Un polinomio de grado 0, como f de x igual a 5, es solo una línea horizontal. Aburrido pero estable. ¿Sí? Un grado 1, una función lineal, es una recta inclinada. Un grado 2, la cuadrática, nos da la clásica parábola. Una sola curva, un solo valle o una sola cresta. Y si subes a grado 3, la cúbica. Ahí ya puedes tener una curva en forma de S, con hasta 2 giros. A mayor grado, más vueltas puede dar la gráfica. De acuerdo. Entonces, si resumimos las características clave de un polinomio en una gráfica, tenemos dos cosas seguras. Primero, su dominio son todos los números reales. No hay ningún valor de x que le cause problemas. Correcto. Puedes meterle cualquier número y siempre te dará un resultado. Es una consecuencia directa de la regla de oro. Y segundo, la continuidad. La descripción es perfecta. Un trazado suave, sin interrupciones, huecos ni esquinas afiladas. Y ojo con eso de sin esquinas afiladas. Ver, explícame eso. ¿Por qué una línea continua podría tener una esquina, no? Como la gráfica de valor absoluto. Buena pregunta. Una esquina afilada, aunque no es un salto, representa un cambio brusco en la dirección. En cálculo, eso significa que la derivada, o sea, la pendiente de la curva, no está definida en ese punto. Ah, claro. Los polinomios son más que continuos, son suaves. Su pendiente cambia de manera gradual, sin esos cambios instantáneos y violentos. Por eso son tan buenos para modelar fenómenos físicos donde las cosas no cambian de dirección en un instante. Ok, eso tiene mucho sentido. Además de eso, está el comportamiento final. O sea, ¿qué hace la gráfica cuando x se va hacia el infinito positivo o negativo? ¿Hacia dónde apuntan las flechas? Exacto, y eso depende de una combinación del grado, si es par o impar, y el signo del coeficiente principal. Por ejemplo, una parábola grado par con coeficiente positivo como x al cuadrado tiene sus dos brazos apuntando hacia arriba. ¿Y si fuera menos x al cuadrado, los dos para abajo? Justo, es un patrón muy útil para esbozar la forma general de la gráfica rápidamente, sin calcular 1000 puntos. De acuerdo, tenemos las herramientas. Grado, coeficiente, término constante. Podríamos aplicar esto a un ejemplo clásico como p de x igual a x al cuadrado menos 4. Perfecto. Primero, el grado es 2, es par. El coeficiente principal es más 1, positivo. Inmediatamente sabemos que es una parábola. Con los brazos apuntando hacia arriba. Ándale. Segundo, el término constante es menos 4. Eso nos dice que la gráfica corta el eje vertical en el punto 0 menos 4. Ya tenemos un punto clave. Y nos faltan las raíces, los puntos donde la gráfica cruza el eje horizontal. Para eso, hacemos que la función valga 0, ¿no? Resolvemos x al cuadrado menos 4 igual a 0. Exacto. Y esa ecuación nos da dos soluciones, x igual a 2 y x igual a menos 2. Así que tenemos otros dos puntos, 2, 0 y menos 2, 0. Entonces ya está. Con esos tres puntos tenemos el esqueleto de la parábola. El esqueleto completo. Conectamos los puntos con una curva suave y listo. Pasamos del álgebra a la geometría. Bien. Entonces la regla de oro de los polinomios es que no se permiten exponentes negativos, lo que nos protege de la división por x. Pero eso me hace pensar, ¿qué pasa si rompemos esa regla? Ajá. ¿Qué sucede cuando deliberadamente construimos una función que es una división de polinomios? Ahí es donde cruzamos la frontera y entramos en el territorio fascinante y salvaje de las funciones racionales. ¿Suena bien? Su definición es precisamente esa. Una función racional es el cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x. Pero esta simple definición viene con una advertencia enorme, una condición que lo cambia todo. Que el denominador, q de x, no puede ser 0. Exacto. Y esa simple prohibición, no dividirás por 0, es la fuente de todas las diferencias dramáticas que vemos en sus gráficas.
En los polinomios, el dominio era total, sin preocupaciones. Aquí, el dominio está restringido. Tenemos que identificar y excluir activamente cualquier valor de x que haga que el denominador se anule. O sea que el primer paso para analizar una función racional es jugar al detective y encontrar sus valores prohibidos. A ver, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x más 1 sobre x menos 2, el problema está en el denominador. Sí, nos preguntamos ¿cuándo x menos 2 es igual a 0? Pues cuando x es igual a 2. Por lo tanto, el número 2 es un valor prohibido. Entonces, el dominio de esta función es todos los números reales excepto el 2. Exacto. En ese punto, la función literalmente no existe. Hay un agujero en su universo. Y ese agujero en el dominio no es invisible en la gráfica. Crea una consecuencia muy dramática: las asíntotas. Así es. Una asíntota vertical es la manifestación gráfica de ese valor prohibido. En nuestro ejemplo, en x igual a 2, aparecería una línea vertical imaginaria. Es como un muro invisible. La gráfica se va a acercar a ese muro todo lo que quiera, pero jamás podrá tocarlo ni cruzarlo. Nunca. La función se rompe en ese punto. Ok, la idea de una asíntota vertical tiene sentido. Es una barrera, un valor prohibido. Pero también existen las asíntotas horizontales que, bueno, me cuestan un poco más. Parecen más una sugerencia que una regla. Es una excelente manera de verlo. La asíntota horizontal describe hacia qué valor tiende la función cuando x se vuelve extremadamente grande, ya sea positiva o negativamente. O sea, en los extremos del universo, por así decirlo. Justo. Y no es una barrera infranqueable como la vertical. De hecho, a veces la gráfica puede cruzarla en la parte central. Pero a medida que te alejas hacia los extremos del eje X, la gráfica se pega cada vez más a esa línea horizontal. Actúa como un imán o un carril guía. Tomemos otro ejemplo para que quede claro. f de x igual a 1 sobre x menos 1. El valor prohibido es x igual a 1. Ahí tendremos nuestra asíntota vertical. Correcto. Pero ¿qué pasa justo al lado de ese valor? Aquí es donde vemos el comportamiento explosivo. Si nos acercamos a 1 por la derecha, con valores como 1.01 o 1.001, el denominador x-1 es un número muy pequeño y positivo. ¿Y 1 dividido por algo muy pequeño y positivo da? Como resultado, algo muy grande y positivo. La función se dispara hacia el infinito. Ah, claro. Y si nos acercamos por la izquierda, con 0.99, el denominador es un número muy pequeño pero negativo. Con lo cual, el resultado es un número enorme pero negativo. La función se desploma hacia el infinito negativo. Hace cuenta que la gráfica huye del valor prohibido. Es como la repulsión entre dos imanes, ¿no? Ándale, justo así. Cuanto más te acercas, más fuerte es la repulsión. Nada que ver con la suavidad de un polinomio. De acuerdo, pongámoslas cara a cara. Si yo fuera un ingeniero con un problema que modelar, ¿cómo elijo mi herramienta? Cuando me conviene la autopista pavimentada de un polinomio y cuando necesito, el camino con el puente levadizo de una función racional. Esa es la pregunta del millón. La tabla comparativa que sugieren las fuentes es una guía de modelado perfecta. Si quieres describir un fenómeno suave y continuo, cuya variable no va a tener explosiones repentinas, un polinomio es tu mejor amigo. Piensa en la trayectoria de un proyectil. Bajo la gravedad, exacto. O la temperatura de un objeto que se enfría lentamente, o la deformación de un material dentro de su límite elástico. Cosas predecibles. ¿Y la función racional sería para? Para sistemas que tienen puntos críticos o puntos de ruptura. Imagina la resistencia eléctrica de un circuito que se dispara a infinito a cierta frecuencia de resonancia. Claro. O la presión en un recipiente que aumenta drásticamente a medida que el volumen se acerca a cero. O incluso en economía, el costo promedio por unidad. Cualquier fenómeno donde exista un límite o una condición que provoque un comportamiento extremo es candidato para un modelo racional. O sea que la elección del modelo matemático depende fundamentalmente de si anticipamos un comportamiento continuo o uno con posibles discontinuidades. Absolutamente. Es una decisión de diseño crucial. Elegir el modelo equivocado puede llevar a predicciones desastrosas.
Usar un polinomio para modelar un sistema con resonancia es ignorar el riesgo de que todo explote. Y al revés, usar una función racional compleja cuando una simple parábola es suficiente. Pues es complicarse la vida innecesariamente. Para cerrar la idea, las fuentes proponen una pequeña actividad. Por ejemplo, una función como 2x al cubo menos x más 5. ¿Polinomio o racional? Continúa en todo su dominio. ¿Y qué tal uno sobre x más 3? Racional. La presencia de x en el denominador es la señal de alerta. Inmediatamente sabemos que hay un valor prohibido en x igual a menos 3, donde tendrá una asíntota vertical. Una función como f de x igual a menos 10. Ese es un caso especial y muy simple de polinomio. Es un polinomio de grado 0, una función constante. Su gráfica es una línea horizontal. Perfectamente continua y predecible. Ajá. Y una un poco más compleja. X al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Racional sin duda. Y aquí el denominador x al cuadrado menos 1 se hace 0 en 2 puntos, cuando x es 1 y cuando x es menos 1. O sea que esta función tiene dos asíntotas verticales. Exacto, 2 muros en su gráfica. Queda muy claro. Al final las ideas esenciales son esas. Los polinomios son los atletas de la continuidad, suaves, predecibles, con dominio total. Y las funciones racionales son las especialistas en discontinuidades, definidas por sus asíntotas y sus dominios restringidos. Y en los polinomios, el grado y el coeficiente principal nos dan un mapa predictivo de su comportamiento a gran escala. Exacto. Entender esas dos pistas, grado y coeficiente, es como saber el final de una película antes de verla. No conoces los detalles de la trama, pero ya sabes si el héroe termina mirando hacia el cielo o hacia el suelo. Es una herramienta de análisis predictivo increíblemente poderosa. Y con eso hemos recorrido el ADN de estas dos familias de funciones. Vimos cómo una simple regla algebraica, la prohibición o permisión de la división, genera dos universos gráficos completamente diferentes. La conclusión es esa. La división es el agente del caos y la complejidad. Prohibirla, como hacen los polinomios, garantiza orden y suavidad. Permitirla, como hacen las racionales, abre la puerta a un comportamiento mucho más rico y a veces explosivo, con asíntotas y puntos de ruptura que son fundamentales para describir muchos fenómenos del mundo real. Lo cual nos deja con una reflexión final, especialmente para quien se está formando en ingeniería. En el mundo físico, los sistemas rara vez son perfectamente suaves e infinitos, ni tienen rupturas verdaderamente instantáneas. Siempre hay matices. Claro. La gran pregunta es, ¿cómo se decide cuándo un modelo polinomial, que es una simplificación elegante, es suficiente y preferible a un modelo racional, que puede ser más preciso, pero también mucho más complejo de manejar? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esa elección al diseñar un puente, un circuito o un proceso químico? Esa es la esencia del modelado matemático. No es solo encontrar la fórmula correcta, es el arte de la aproximación inteligente. Saber cuándo simplificar. Es saber cuándo una simplificación es una herramienta brillante y cuándo se convierte en un riesgo inaceptable. Y esa habilidad, esa es la que distingue a un buen ingeniero.